conversando de la muerte cruzada, haciendo una ambientación histórica de la muerte cruzada. Estábamos precisamente conversando con Juanito en que es una primera experiencia en la vida republicana del Ecuador. ¿Estamos bien? Así es la primera experiencia histórica y además desde 1979, cuando se inicia la fase más larga de nuestra democracia representativa, es la primera vez que se aplica de acuerdo con la constitución que creó el sistema, la constitución del 2008. Como habíamos señalado, se ve que tiene algunas fallas al dejar este periodo tan largo de tiempo de 6 meses para el presidente que queda en funciones a fin de que obre con decretos, leyes de emergencia. Y estábamos analizando en parte esto de con los decretos, leyes de emergencia. Lo que estábamos pues también por desarrollar es esta idea de que de todas maneras la muerte cruzada ha implicado una derrota para el gobierno de Villa. Era el gobierno de los empresarios que saben hacer las cosas, crear riqueza, hacer trabajo. Bueno, fracasaron y no es la primera vez de nuestra historia, si es que uno toma en cuenta de 1979 hasta nuestros días, gobiernos empresariales típicos como el de Febres Cordero o el de Yamil Maguad, el mismo Durán Ballén, o el de Gustavo Noboa. ¿Qué legado dejaron al país? Nos han dejado un legado de problemas que no se han solucionado. Entonces, el gobierno actual, que también asumió en el 2021 con la idea de que venía a transformar y a superar todo lo que eran herencias del correísmo, pues no lo hizo. En definitiva, se va a los 2 años con esta muerte cruzada que, como señalé, es una verdadera derrota para el gobierno en términos históricos, en términos políticos, y el futuro del país está ahora condicionado a lo que venga en las elecciones de agosto 2023 y sobre todo las del 2025. Me parece que más importantes serán las elecciones del 2020 Ujú. frente a las del 2023, porque Y las del 2023 va a ser una transición, ¿no? El presidente que viene claro, tendrá tiene año y poco, medio. poco, poco Un tiempo, año y digamos. medio es Ajá. muy difícil Pero, hacer. pero Juanito, hay una pregunta. Tú planteas que es un gobierno fracasado, como han sido otros gobiernos entregados, digamos, por completo a los intereses oligárquicos, básicamente. Han Pero, privilegiado esta pero, cultura, ¿no? pero en ese De la sentido, gente tal vez privilegiada. sí tuvo un éxito Desde luego. en su proyecto de Claro. que no es el gobierno para el pueblo, sino para un sector específico. Lo han revestido de esto la idea de que son gobiernos para el pueblo, e incluso el presidente Lasso argumentaba desde sus inicios, este va a ser un gobierno del diálogo, vamos a conversar con todos, pero el momento de las definiciones ha sido un gobierno que ha privilegiado los intereses de una élite social en el Ecuador. Esa élite son los grandes empresarios, son la gente de las cámaras de la producción, son la gente que se ha enriquecido con los años, es una capa muy rica de la población. Y de tal modo que voy a utilizar los términos que utiliza la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, porque en el Ecuador se ha fortalecido en estos últimos 5 años, porque esto se inicia con el gobierno de Lenín Moreno 2017-2021. Se ha fortalecido en el Ecuador es la cultura del privilegio y una economía de la gente privilegiada. Ujú. Claro, los números sociales en cambio van por otro lado. Cierto es que el presidente presentó en su informe a la nación que anualmente debe hacerlo una serie de datos aislados sobre logros sociales. Si es que uno examina el conjunto de la realidad social del Ecuador y los datos existentes en cuanto a resultados sociales, es un fracaso rotundo. Basta ver la situación de la educación, la situación de la salud, la situación de los servicios públicos, el problema del empleo y del subempleo, el problema del mejoramiento de la calidad de vida, la precarización laboral que existe hoy en el Ecuador debido a las reformas que se han venido imponiendo desde el gobierno de Lenín Moreno. Y actualmente sueñan grandes empresarios sueñan con todavía hacer más flexibilidad laboral, es decir, más precarización laboral, es increíble. Pero no han logrado solucionar con este modelo de privilegio de la cultura de élite económica, no han logrado solucionar los problemas sociales del país. Entonces esta va a ser una herencia dura de solucionar si es que vienen fuerzas
que tienen más bien la visión progresista, democrática, de nueva izquierda, como se plantea en la polarización existente en el Ecuador, porque hoy el Ecuador es un país muy polarizado entre una élite que quiere conservar sus privilegios y una amplia situación social, una amplia esfera social de clases medias, empresarios medianos, empresarios pequeños, sectores populares, trabajadores, indígenas, afros, todo este amplio sector que aspira a un cambio, porque las condiciones creadas para todo este sector, condiciones de vida y de trabajo, lamentablemente han caído. Entonces, aspiramos, la mayoría de ecuatorianos, a un cambio. ¿Cómo vendrá? Es un problema. Claro, y ahí viene cómo están definidas las tendencias políticas en este momento. Dentro de estas tendencias políticas, ¿hay alguna influencia, digamos, desde la región, sabiendo que hay gobiernos vecinos que han ido por esta tendencia del progresismo? ¿O habrá todavía la posibilidad de que la derecha vuelva a poner un gobierno interino? Internacionalmente, América Latina también es una región dividida, ¿no? Tenemos algunos países con gobernantes progresistas, con gobernantes que tienen una visión social. Tenemos en México Andrés Manuel López Obrador, país gigantesco en Centroamérica. Pongámonos en Sudamérica, tenemos a Lula en Brasil, otro país gigantesco. Y los dos, tanto Andrés Manuel López Obrador como Ignacio Lula da Silva, han encabezado el retomar del latinoamericanismo y de la idea de que los gobiernos tienen que procurar pues este bienestar social y no simplemente el bienestar de una élite. Tenemos, además del gobierno de Argentina, con el presidente Fernández, el gobierno de Colombia con el presidente Petro, que es una esperanza. Y sin embargo, a esa esperanza ya desde este momento le están cercando para evitar que haga cambios sociales, porque a esta oligarquía colombiana no le interesa tampoco esos tipos de cambios. En el resto de América, en general, tenemos gobiernos como el de Lazo, el presidente de Uruguay, bueno, me estoy olvidando de Bolivia, que también tiene un gobierno de visarse progresista. Entonces, en el ambiente latinoamericano hay este sector, pero tenemos gobiernos como el de Lazo, tenemos gobiernos como el de el Perú o de los Bueno, del centroamericanos que Perú no, también tenemos. no sabemos qué gobierno mismo tenemos en este Ciertamente, pero momento. en todo caso no es un gobierno progresista, es Ajá. evidente, ¿no? El de Nacido de un Chile creo que golpe. tampoco está en el Y el de progresismo. Chile que ha frustrado las esperanzas del sector progresista Y ahí latinoamericano. está pendiente una constitución que no sé qué va a terminar. Exactamente, está en un proceso constituyente recién en el cual en el proceso chileno se está viendo que más predominan las fuerzas de la derecha y lo peor, las derechas pinochetistas. Ujú. Ese es un factor muy grave para nuestra América Latina. De Venezuela, casi ni hablar, de Nicaragua casi ni hablar y de Cuba casi ni hablar porque esto despierta más Sí, suspicacias, más tensiones, todo esto, cuando en realidad, por ejemplo, el caso de Venezuela y Cuba, primero hay que comprender es que sufren el peso de un bloqueo inaudito e injurídico en la historia contemporánea. Pues a veces falta ese análisis como para entender la situación de estos países, pero dejemos por un momento a un sí, lado porque pero estos y despiertan además de eso, semejantes se pasiones. supone que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. Además, ¿no? Pero siempre hay esta idea de que en el Ecuador, Ajá. si es que tal sector gana, seremos como Venezuela. Bueno, se Por eso demostró, era un poco ambiental para entrar al se análisis de lo que demostró pasa en el Ecuador. que no íbamos a Venezuela y que estamos en una situación peor en Claro, términos no de lo que vamos a se ningún aspiraba, lado. ¿no? Basta ver la inseguridad que existe en el Ecuador. Ujú. Una inseguridad que no se solucionó desde el gobierno de Lenín Moreno y peor en el actual, donde ésta se ha incrementado totalmente. Sostener que esto es herencia del correísmo, bueno, eso que convence a los tontos, pero gente que estudia, que analiza, sabe bien pues que estas cosas no vienen por ese lado y no se puede atribuir esas culpas así tan absurdamente cuando las evidencias y los estudios que existen sobre la actualidad dan cuenta. Este es un fenómeno de los últimos 5 años, se agudiza en los últimos 2 años. Entonces, Ajá. todo esto hay que verlo y hay que seguirlo.
Y ese es un tema que tocará al gobierno, al presidente que venga de inmediato, ¿no? En agosto del 2023. Entonces, hay un ambiente internacional latinoamericano favorable a un gobierno progresista en el Ecuador. En segundo lugar, hay un amplio espectro del progresismo social que aspira a un cambio. Y este es un gigante espectro porque es mayor que el 10% de esta cúpula empresarial y de ricos y de gente de privilegio que no hace pues la realidad nacional. Ahora, ¿quién es capaz de representar a este amplio y gigante espectro del progresismo ecuatoriano socialmente hablando? Porque se confunde, ¿no? A veces se confunde el correísmo del progresismo. No, no, no. Tenemos que ser muy claros. El correísmo representa un sector de este espacio tan amplio del progresismo social que existe en el Ecuador. ¿Será capaz de expresarlo en las elecciones del 2023? Veamos, porque todavía no tenemos ni siquiera un candidato del progresismo correísta. Así es. No tenemos. Estamos esperando al menos dos o tres candidatos más. Estamos esperando una definición clara y entonces ahí viene el riesgo, porque si es que este amplio espectro del progresismo social ve frustrada su aspiración de un candidato ideal que le represente, entonces el correísmo podrá a lo mejor no tener la suerte que ha tenido hasta hoy, como fueron en las elecciones de febrero del 2021. Veamos qué pasa. Pero ahí hay un ambiente, digamos, complicado, porque Claro, por otro lado, el gobierno que viene, el gobierno interino, que va a durar poco tiempo, eh, necesita atender lo prioritario. Y para la gente no es ninguna novedad que las necesidades más sentidas están en el ámbito de la seguridad y el trabajo. Entonces, Seguridad, ¿podría trabajo y un servicios candidato públicos. calar con ese discurso más allá de las ideologías? Plantear algo así como un estilo Bukele que ya se está oyendo algunos candidatos. Yo creo que Podría ser el que llegue a obtener el favor del voto popular. yo estoy convencido que hoy es cuando mejor y más se necesita de un gobierno y de un sector político que defina ideológicamente con claridad lo que va a hacer para el Ecuador y para el futuro. Y en el centro de ese debate ideológico que hay que plantearlo está la economía. No los asuntos políticos generales, el ambiente de las instituciones. Para mí, el kit, la raíz de la cuestión, será que alguien enfrente con claridad el tema económico. Y si es que alguien viene y lo dice con absoluta claridad, vamos a sepultar el proyecto neoliberal y estas condiciones económicas, bueno, esa es la definición más clara que necesitamos para un país en el cual el modelo económico neoliberal, empresarial y oligárquico nos ha llevado a estas condiciones de crisis ya no solo económica, sino social, política, institucional, estatal. Bueno, esto merece un cambio radical en ese sentido. ¿Quién será que encabece esa situación? Lo veremos. Pero por allá hay candidatos que dicen, yo no soy ideólogo, no soy... Yo no soy político. Bueno, no soy político, bueno. Entonces, ¿para qué Está bien que así lo digan ante el público que cree o que se convenza de eso, pero ¿quiénes seguimos? Los periodistas, los profesionales, los profesores como yo y gente que reflexiona. Bueno, no se va a dejar convencer de estas cosas. Que alguien venga y me diga, yo no soy político, pues estoy de candidato, está pensando que todos somos capaces de ser engañados. Claro, más o menos. Yo no soy futbolista, pero me gusta jugar fútbol. Por allí es la idea, ¿no? Y en este espectro tenemos una ventaja también el sector progresista social, tenemos una ventaja porque también los candidatos que se han presentado de lo que nosotros denominamos políticamente la derecha, no están cumpliendo ni siquiera las expectativas de la misma. Bueno, ahí hay un candidato inclusive del Partido Social familia, Cristiano. Algunos. Ponte tú el candidato del Partido Social Cristiano. En términos objetivos, qué lástima que el Partido Social Cristiano deba tener ese tipo de candidatos y no otros que pudo presentarlos como mejores candidaturas de un señor Tommy y un señor, entiendo que es el
de candidato a alcalde, ¿no? Pedro Freire. Pedro Freire. Bueno, ellos mismos seguramente en su interior estarán pensando y diciendo, bueno, no parece ser la mejor definición, pero dan la idea de que con eso entonces la seguridad se va a imponer, es una persona, es un soldado que conoce bien de este tema. Pero ahí hay es algo contradictorio. Político juega de distinto modo. Es algo contradictorio, porque él mismo se presenta diciendo que ha combatido en Ucrania, en África, ¿dónde nomás? En Medio Su Oriente. carta de presentación es la de decir yo soy un Entonces alguien le califica de mercenario, dices que yo no soy mercenario. Entonces, ¿para qué se fue a meter en conflictos armados? Así lo he escuchado, pero incluso más allá de eso, ¿cuál es su propuesta económica, Vale? Cambiar este desarrollo que hemos tenido, este desarrollo neoliberal y oligárquico que digo yo en mis escritos, es que una persona que va a potenciar los derechos laborales, va a atender al sector indígena, va a atender a las capas populares, a las capas medias. ¿Dónde están sus decisiones al respecto? Cero, no hay nada al respecto, ¿no? Algo habla de educación, le he oído, que si es que reestructuramos el presupuesto, damos almuerzo y desayuno y almuerzo, 3 comidas. Bueno, eso ya ocurrió en la época de Rafael Correa. Ya se hacía eso. Vino Lenín Moreno y quitó todo eso. Y hoy no se ha restaurado. Entonces está tomando una idea del correísmo para aplicarla. Qué bueno que así sea. Ojalá se lograra. Qué bueno que se dé exactamente a la población estudiantil, al menos el desayuno y el almuerzo en sitios donde no tienen la posibilidad de ser bien atendidos. Bueno, esa es una propuesta. Pero, ¿dónde está el conjunto de la propuesta sobre educación en el país? La educación universitaria. Tan venida menos de una serie de aspectos. ¿Cómo va a rescatar? ¿Cómo va a ser la seguridad social? A ver, estos sectores, y ya no para hablar de este candidato, hablemos en general de las derechas. ¿Qué sector de las derechas está proponiendo respaldar la seguridad social universal? Mantener el IES de acuerdo con la Constitución. No se puede privatizar, dice la Constitución, la seguridad social. Y sin embargo, flaquean y hablan de que crean un sistema alternativo. La Constitución ya sanciona. Esto es público, universal y no se puede privatizar. ¿Quién plantea coherentemente la necesidad de fortalecer? ¿Quién plantea la necesidad de hacer inversión pública? Dicen por allí que se puede hacer una inversión que no compita con la empresa privada. No. El Estado hace la inversión pública necesaria y si compite con la empresa privada y algunos se arruinan, perfecto, está muy bien porque el Estado está poniendo adelante el interés social, el interés público cuando hay esa conciencia de servicio público. No cuando hay la conciencia de negocio, cuando hay la conciencia de corrupción. Pero además, el momento en que hay inversión del Estado, sí se beneficia a la empresa pública porque alguien tiene que ejecutar las obras. Pues. Pero se ha visto en toda nuestra historia. Vamos el Ecuador era un país atrasado, subdesarrollado, de los más pobres de América Latina hasta 1960. ¿Qué es lo que provocó el cambio? El desarrollismo de la década de los 60 y el desarrollismo de la década de los 70. ¿Quién implementó el desarrollismo en el Ecuador en la década de los 60? ¿Quién creyera? Los militares. Una junta, 1963-66, que incluso hasta hizo la reforma agraria, que fue un gran paso adelante en la historia del país, porque permitió abrir el mercado interno y la industrialización sustitutiva. ¿Quién hizo el gran desarrollo nacional históricamente? El gobierno de Rodríguez Lara en los 70, flaqueó el gobierno que le siguió, el Consejo Supremo de Gobierno. Pero desde 1979 hasta hoy, ¿quién hizo mayor obra pública para el desarrollo nacional? El gobierno de Correa, hay que reconocerlo, así fue, no hay más remedio. Entonces ha habido una continuidad de políticas desarrollistas que ya nos han dado experiencia en que la inversión pública genera desarrollo, genera condiciones mejores para la economía privada misma. ¿Qué tal un país sin carreteras? ¿Qué tal un país sin electrificación? ¿Qué tal este país sin conectividad? ¿Quién la ha dado en el Ecuador? Bueno, la electricidad, la telefonía, Inesel y Entel en los años 60. Carreteras, el plan de carreteras que implementaba José María Velasco Ibarra en 1960 y que lo cumple la Junta Militar. Y claro, en el petrolerismo de los 70 crece como nunca antes. Ciudades
transformadas como Quito, Guayaquil y Cuenca, que podemos verlas incluso así visualmente, se transformaron por las inversiones petroleras de los 70. Entonces, no me digan, ¿no es cierto? No nos pueden decir que si es que achicamos la inversión pública y el Estado, entonces estamos mejor. También tenemos suficiente experiencia histórica, basta ver los distintos gobiernos desde 1979 para acá. Los que achicaron el Estado son los que peores cifras económicas y sociales tienen, comenzando por Febres Cordero y siguiendo con los que yo ya no... Claro, pero Juanito, ahí hay un dato muy relevante, el crecimiento del PIB. Claro. En la época de Correa se triplicó, o sea, la cantidad de dinero que circuló dio oportunidad a mucha gente de escalar inclusive socialmente, aunque no me gusta ese término, pero definitivamente así Y sucedió. nunca ha habido una época de mayor crecimiento económico que la época petrolera. Claro. Crecíamos del 8 al 10% anual. Eso es inédito en la historia ecuatoriana. Por acción estatal. El Estado manejaba el negocio petrolero y gracias al negocio petrolero se logró hacer grandes obras y proyectos. Sí, cierto es, por abajo también ha habido problemas de corrupción, alguna falta de transparencia en el Estado. Cierto es, pero más allá de que sea un problema de este gobierno o de este otro, hay un problema de corrupción estructural en el Ecuador. Tiene que ser afrontado en algún momento. Hay corrupción en los equipos de fútbol, hay corrupción en la iglesia, hay corrupción en los partidos, hay corrupción en las escuelas y colegios, hay corrupción en los ambientes profesionales. Ese es un tema muy duro en el comité del barrio, en el edificio que uno se administra. Bueno, entonces hay un problema nacional que tenemos que solucionar. Eso rebasa a un gobierno y esa es una acción en que tenemos que cumplir profesores, la prensa, la radio, la televisión, los medios. Entonces, tenemos que encarar esta situación, que no se soluciona tan fácilmente. Tenemos la experiencia de otros países de América Latina. Tenemos la experiencia en Europa. En Europa, la representante de la Unión Europea en el Parlamento Europeo, uno de los representantes, fue recientemente juzgada por corrupción, le pagaron dinero desde el África. Entonces uno dice, bueno, internacionales, se diga. Estos países ya han superado. Un problema internacional. ¿Qué deriva? Ahí sí, pues históricamente hablando, deriva de las condiciones que crea el capitalismo. Porque el capitalismo como alimenta y acicatea la necesidad de enriquecerse y acumular, claro, mientras esto exista, es difícil que tengamos cero corrupción en cualquier país del mundo. En China la situación es distinta, claro, ahí, como se conoce, en China existe la pena de muerte y en China, si es que alguien está atrapado en esta situación, lo fusilan. Pero igual hay también casos. ¿No? Pero tienen casos. No quiero decir que ese sea el modelo, claro, porque a veces la gente piensa, estamos hablando de otro país. No, simplemente estoy graficando cómo en otros medios esto también existe. Pero encarar, desde mi punto de vista, las candidaturas políticas, si es que encaran el tema de la economía, y en efecto dicen que van a superar este modelo tan perverso de economía abierta, neoliberal, empresarial, pero del privilegio, si es que eso no se cambia, no cambiará. Podrán venir figuras atractivas, nuevas, podrá venir alguien que ofrezca panorama de cambiar la vida del país, pero si no enfoca la parte económica sustancial, que es derribar el sistema neoliberal en América Latina y en el Ecuador, bueno, no caminaremos bien en el tiempo histórico. Que a lo mejor las cosas se solucionan en un año, dos, pero en el vamos tiempo a histórico, retornar a la crisis. ¿cómo solucionar? Inmediatamente. Entonces, esto es un proyecto de largo plazo. Así es, Juanito. Bueno, y finalmente la última consulta. ¿Qué va a suceder si el progresismo, el correísmo, no pone un candidato potente? Grave, porque hasta hoy ha sido la fuerza más representativa, sin duda alguna. Está allí, el correísmo ha triunfado en las elecciones de febrero, es una fuerza que se ve, está mejor organizada, está conduciendo también a un sector progresista de la sociedad
que creen que en el proyecto este puede venir a transformar el país. Sí, hasta ahora ha sido la mejor opción, pero si el mismo correísmo no presenta una candidatura sólida y no ofrece garantía de que puede haber una transformación realmente de las condiciones de vida, trabajo y de la economía del Ecuador, te diría nuevamente, al menos nuestra generación se verá otra vez más frustrada. Yo creo que sí. Otra vez más frustrada. Y en este ambiente, ¿cuál es el papel del movimiento indígena? ¿Cómo debería Ahora, comportarse? también hay esas ¿Cómo se avisora? responsabilidades, ¿no? También hay las responsabilidades de los movimientos sociales, porque esta no es solamente una cuestión del partido, de Revolución Ciudadana, del socialcristianismo. No, no. Es una cuestión que atañe a los movimientos sociales. Y vemos los movimientos sociales, el FUT y las centrales de trabajadores están absolutamente debilitadas. Hay como 20 centrales de trabajadores, varias de ellas ligadas al gobierno de Moreno y al gobierno de Lazo. El FUT ya no es una garantía de movilización de los intereses de los trabajadores, aunque naturalmente hay que respetar esta institución a la que yo mismo he respetado y escrito sobre ellos para efectos de sostener la idea de que los intereses de los trabajadores son fundamentales en el Ecuador. Pero está debilitado, es un movimiento que no garantiza un soporte de los trabajadores ecuatorianos a un proyecto de cambio. Y con el movimiento indígena ocurre algo parecido, siendo el movimiento más fuerte del Ecuador, tiene sus divisiones, hay gente de ultraderecha allí mismo, hay unos líderes que han sido evidentemente de ultraderecha y muy notorios, hay unas contradicciones internas y pese a que es un movimiento el mejor organizado y el más fuerte del Ecuador, su posición en la consulta del 7 veces sí, su posición en el voto nulo ideológico del 2021 dejan mucho que desear históricamente hablando. Entonces, si sobre esas experiencias repiten un posicionamiento más o menos autonómico, nosotros vamos a votar por nuestros candidatos exclusivamente por ser indígenas, bueno, van a perder, porque no va a haber una alternativa. Entonces tienen que buscar que el movimiento indígena también represente al amplio sector progresista social del Ecuador. Y entonces ahí tienen que buscar cómo representar a este amplio sector para efectos de triunfar y con eso entonces construir una nueva sociedad. Y sin duda alguna eso les tiene que forzar a ampliar el criterio de que hay fuerzas de izquierda, de nueva izquierda, con las que pueden converger. Porque ya las fuerzas tradicionales de la izquierda ya se han visto. Poco hay que preguntarse si algunos de esos partidos de la vieja izquierda siguen siendo de la izquierda o pasaron a la ultraderecha. Realmente toca averiguar. Claro. Y ahí está la tarea, ¿no? ¿Cómo articular la convergencia de estos sectores sociales, de estas fuerzas de centro izquierda? Yo creo que estamos en un proceso favorable internacionalmente, las condiciones también parecen favorables para el triunfo del progresismo y hay que tener el alma grande, como se podría decir filosóficamente, el alma grande para sentarse a conversar con los sectores del progresismo que pueden representar a la amplia tendencia del progresismo social ecuatoriano que busca ser expresado en alguna fuerza que lo... Vemos que sí. Así y como te decía, para nuestra generación puede ser frustrante si es que no hay un cambio. Porque entonces hay que esperar que vengan otras generaciones. Y ya tenemos, creo que ya tenemos por lo menos unos 5 décadas de estar luchando por algo nuevo. Claro, digamos, conciencia y participación política desde el 79 para acá, entonces todo el proceso nuevo de la nueva democracia que le llamamos. Pues ya hemos vivido desde el 79 para acá, como para saber que no se nos puede pues fácilmente engañar. A las nuevas generaciones hay que convocarles a decir no se dejen engañar con gente que le pinta el panorama de la transformación y al mismo tiempo le habla de que no va a cambiar la economía, que esta tiene que abrirse, que hay que achicar al Estado, que hay que quitar impuestos a los sectores pudientes y hay que flexibilizar el trabajo. Bueno, eso es lo que fracasó desde 1979 hasta acá en los sucesivos gobiernos que eso mismo llevaban adelante.
Así es, Juanito. Bueno, ha sido muy agradable tenerte por acá en Hoja de Ruta, como siempre, bienvenido. Y un mensaje final a la audiencia para ya ir cerrando nuestra programación de este día. Con las debidas disculpas también por los problemas técnicos que tuvimos del inicio. Así fue, Nos son sacaron la cuestiones imagen. de la tecnología que nos ocurren a todos, pero también en la radio el problema siempre es que estás ante un público amplio y entonces, claro, es cierto que hay que pedir unas disculpas. Yo también pido las disculpas porque aquí tengo que conversar un momento así sin cámaras, pero nos ha ido muy bien. Y yo agradezco a todas las personas que nos han visto, te agradezco Guillermo, te agradezco a Hoja de Ruta, Café Sin Roca, todos estos buenos planteamientos que tiene Hoja de Ruta y la posibilidad de conversar algo más con la población para dar algunas ideas que permitan la comprensión del presente y poder tener elementos de juzgar el futuro. Que esa es la labor que como académico, como profesor puedo hacer. Te agradezco mucho. A ti, Juanito, por el aporte que siempre estás dando al país desde tu trinchera, llamémoslo así. Y a la audiencia que se ha conectado con Hoja de Ruta, no se olviden compartir nuestros contenidos, suscribirse a todas nuestras redes sociales. Estamos como Hoja de Ruta EQ. Un agradecimiento por la sintonía y no se olviden, en la tarde tenemos Ruta de Letras con Lucrecia Maldonado a las 6 de la tarde. Cordialmente invitados todos.